Dice aquí, una pregunta, ¿cómo es el ayuno correcto? ¿Y qué hace el ayuno? Muy buena pregunta. Eso lo podemos leer en Isaías 58. Isaías 58 explica lo que es el verdadero ayuno y lo que es el verdadero Shabbat, o cómo se cumple el Shabbat. Eso también lo pueden leer en Romanos 14. Y digo esos dos capítulos porque uno está en el Antiguo Testamento, otro está en el Nuevo Testamento. Lo cual quiere decir que ni los judíos ni los cristianos tienen excusa, porque los judíos solo creen en el Antiguo Testamento y los cristianos casi que solo creen en el Nuevo. Digo casi porque a pesar de que tienen el Antiguo Testamento en la Escritura, nunca lo tocan porque para muchos Yahushua vino a abolir todo eso, y eso es una mentira garrafal, una mentira de Satanás, por supuesto. Entonces, en Isaías 58 dice: clama a todo pulmón, sin restricción, alza tu voz como shofar. Un shofar es un cuerno de carnero, los cuales se usaban para hacer un instrumento similar a la trompeta, pero básicamente ese es como el instrumento principal de los Yahudim, de los hebreos, y es porque el cuerno del carnero, o los cuernos en sí, están hechos de una mezcla, básicamente carne y hueso. Entonces el hecho de que el cuerno en sí es carne y hueso, y cuando la persona sopla a través de ese cuerno sale un sonido muy particular que se usa para llamar a las personas, ya sea a guerra o a celebración, pero en sí a hacer asamblea, o sea, a reunirse, a congregarse. Entonces el shofar es un instrumento que se usa para congregar a la iglesia escogida, y la importancia de eso que les decía es que al ser carne y hueso y la persona soplar a través del cuerno y sacar un sonido que avisa de algo que viene, hace alusión a los profetas, porque los profetas son carne y hueso, y el espíritu de Yahweh, que es aire, pasa a través de ellos para así anunciar y avisar a las personas lo que está por pasar. Entonces el shofar es un instrumento muy interesante que tiene mucha importancia, y obviamente acabo de decir muy poquito al respecto, pero bueno. Entonces dice: denúnciale a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob su pecado. Ellos me consultan cada día, deseosos de aprender mis caminos, como una nación que hace lo correcto, que no ha abandonado las leyes de su Elohim. Me preguntaron por el camino recto, Yahushua. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino de Yahweh, que curiosamente, obviamente no es coincidencia, pero ese es el nombre de la congregación. Me preguntan por el camino recto, están ansiosos de acercarse a Elohim. Dice: ¿por qué cuando ayunamos no miraste? Entonces aquí Yahweh está diciéndoles: ustedes dicen que están buscando el camino correcto y me buscan día a día, me oran y me dicen que por qué cuando ayunaron yo no hice lo que ustedes pidieron. O sea, básicamente ellos están diciendo: nosotros ayunamos como pensábamos que era correcto, o sea, dejando de comer, y no pasó nada. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos mal? Entonces aquí Yahweh está por responder qué fue lo que sucedió, por qué el ayuno no funcionó, y por ende cuál es el verdadero ayuno. Y dice: ¿por qué cuando afligimos nuestro cuerpo no hiciste caso? Dice: porque en el día de su ayuno se ocupan de sus negocios y explotan a sus trabajadores. Porque ustedes ayunan en riñas y contiendas y golpean con un puño perverso. Su ayuno hoy día no es como para que se oiga su voz en lo alto. O sea, el ayuno que hoy en día la gente hace no es en realidad un ayuno espiritual, no es un ayuno para buscar del espíritu de Yahweh, es un ayuno para buscar estima de los hombres, para buscar honra. Por eso muchas personas, ¿verdad?, cuando ayunan le andan diciendo a todo el mundo: es que ando ayunando, entonces no puedo comer, y ni le han ofrecido comida. Como dijo Yahushua: cuando ayunen, vístanse bien, báñense, alístense, para que no parezca que están ayunando, para que no parezca que están pasando por algo duro, porque se trata de lo espiritual, de lo que uno hace en secreto para Yahweh, no para la carne, no para el hombre. Entonces, lamentablemente muchas personas, la mayoría de las personas, ayunan para que los vean, ayunan para que las otras personas digan: uy, vieras, este hombre ayuna todas las semanas, a cada rato lo veo ayunando. Con solo que alguien sepa que usted está ayunando, ya está cometiendo un error. Ahora bien, por supuesto, hay personas que se van a dar cuenta, tal vez porque pregunten, uno no debe mentir, ¿verdad? O tal vez el papá o la mamá o el hermano, ya sea hermano familiar o la congregación, de alguna manera alguno se va a llegar a dar cuenta. El punto es que no se den cuenta porque uno es el que llega a anunciarles como para hacerse pasar por muy puro. Ese es el punto. Entonces, dice: porque ustedes ayunan en riñas y contiendas. Entonces, ¿de qué sirven decir: ok, voy a ayunar, no voy a comer hoy? Pero cuando sale, anda gritando en el carro, y anda a los que pasan, les grita malas palabras, o tiene un problema con la esposa, con el esposo, y le recuerda a la mamá, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué sirve no comer si espiritualmente van a andar pecando? Si con su boca, que se supone que la están privando de comida para purificar el alma, que es lo que se supone que es el ayuno, pero están usando la boca para decir malas palabras y insultar al hermano. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, porque ustedes ayunan en riñas y contiendas y golpean con un puño perverso. Su ayuno hoy día no es como para que se oiga su voz en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo deseo?
un día en el que el hombre aflija su cuerpo. La pregunta es retórica. O sea, Yahweh está diciendo, ustedes creen que lo que yo quiero es que ustedes se aflijan. Ustedes creen que lo que yo quiero es que pasen hambre. Están muy equivocados. La idea no es pasar hambre. Si se va a hacer un ayuno físico, que sería el no comer en particular, la idea es hacerlo para crecer espiritualmente, para tomar ese tiempo para alimentar el espíritu. En vez de comer comida física, comer comida espiritual, leer la escritura, orar, buscar al Padre y mostrarle al alma, por ponerlo así, que es el espíritu al que seguimos, no es a la carne. Mostrarle a la carne que es el espíritu el que nos guía, no ella. No somos esclavos de la carne, somos hijos de Yahweh, que es espíritu. Y como él mismo dijo, en espíritu hay que adorarlo, no en carne. Entonces debemos buscarle en espíritu y verdad, como lo dijo Yahushua. Entonces, ¿es este el ayuno que yo deseo, un día en el que el hombre aflija su cuerpo? ¿Es el doblegar la cabeza como un junco y el acostarse en luto y ceniza? ¿A eso llaman ustedes ayuno? ¿Un día en que Yahweh es favorable? No. El ayuno que yo deseo es este, 2 puntos. Y lo digo así porque quiero que vean cuán clara es la escritura. Y el problema que tiene la mayoría de las personas es que no leen la escritura. Entonces, muchas de las preguntas que tienen las personas, lo único que tienen que hacer es ir a leer la escritura y ahí encontrarían la respuesta. Pero se le ha enseñado a las personas que no van a entender la escritura si la van a leer. Se les ha enseñado a las personas que se van a volver locos si leen mucho la escritura. Se les ha enseñado a las personas que para qué ir a leer la escritura, que qué pereza, mejor vaya a la iglesia y escuche al pastor hablar de un versículo por 2 horas, 2 horas y media y que lo emocione. Entonces, aquí lo dice muy claro. No, el ayuno que yo deseo es este: desatar las ligaduras de maldad, soltar las ataduras del yugo para dejar libres a los oprimidos, romper todo yugo. Entonces, empezando con ese versículo, el 6 del capítulo 58, el verdadero ayuno no se trata de matar de hambre el cuerpo, se trata de no alimentar al cuerpo con los deseos de la carne. O sea, no hacer caso a lo que nos dice el cuerpo cuando nos dice enójese, maldiga, insulte, grite, golpee. Cuando el cuerpo nos diga eso, debemos decirle no, estoy ayunando de todo lo que es malo, yo no hago nada de eso. Ese es el verdadero ayuno, dejar de hacer el mal. Entonces, nosotros deberíamos ayunar, espiritualmente hablando, todos los días. Cada día de la vida debería ser un día de ayuno, porque debemos matar la carne en el sentido de matar el pecado que está en la carne, no alimentarlo. Hay una enseñanza, dice que todo hombre tiene 2 lobos en su interior, por decirlo así, un lobo malo y un lobo bueno, ¿verdad? Lo que normalmente se pone como el angelito y el diablito en cada hombro, lo cual en cierta forma espiritualmente sí es cierto. Está la carne, sería el diablito, o en la carne está el diablito, que se le llama la inclinación al mal, y en el espíritu está la inclinación al bien, Yetzer Hará y Yetzer Hatob. Yetzer Hará es la inclinación al mal y Yetzer Hatob es la inclinación al bien. La carne está inclinada a hacer el mal, el espíritu está inclinado a hacer el bien. Entonces, el alma está en el medio y tiene que decidir entre si hace lo que el espíritu le dice o si hace lo que la carne le dice. Entonces, el alma está en el centro, la carne le dice que haga el mal, el espíritu le dice que haga el bien. Por eso también la escritura dice, como les dije, Yahweh es espíritu, y por otro lado dice que a veces nosotros oramos al Padre Todopoderoso con dichos indecibles. O sea, hay veces en las que sufriendo, llorando, hacemos quejidos o suspiros que en español o en este mundo no quieren decir nada, no significan nada, pero espiritualmente Yahweh lo entiende, porque es el espíritu orándole al Todopoderoso, pidiéndole lo que nosotros verdaderamente necesitamos, porque muchas veces oramos sin saber lo que necesitamos, ¿verdad? Las personas normalmente oran para pedir un carro, una casa, para pedir trabajo, para pedir plata, para pedir perdón, por supuesto, pero son cosas muy superficiales. Las personas no saben, por ejemplo, si no pueden prosperar económicamente, cuál es la razón espiritual, y primero tienen que encargarse de lo espiritual para que lo físico fluya o prospere. Entonces, el espíritu pide por las cosas necesarias que nosotros no sabemos, porque muchas veces, lamentablemente, cuando oramos nos enfocamos en lo físico, en lo que verdaderamente no importa. Ahora, no estoy diciendo que dejen de orar, mi punto es, debemos pedir el poder orar por las cosas que verdaderamente necesitamos. Cada vez que oremos debemos pedir que se haga su voluntad por encima de la nuestra, porque debemos entender que la voluntad del Todopoderoso es perfecta y es mejor que cualquier cosa que nosotros podamos pensar o planear. Entonces, continuando con lo del ayuno, no, el ayuno que yo deseo es este: desatar las ligaduras de maldad, soltar las ataduras de yugo para dejar libres a los oprimidos, romper todo yugo. Es compartir tu lejem con el hambriento, o sea, compartir tu pan, tu comida con el hambriento, llevar a tu casa a los pobres. Vean qué
qué importante, ¿cuántas personas dejarían de comer un día entero para ayunar? Pero si alguien les dice que necesitan dónde quedarse dormidos o dónde dormir, les dirían, ay, en mi casa no puede, disculpe, pero en mi casa no entra suciedad, no entra una persona que no tiene casa, etcétera, etcétera. Todas las excusas que pueden poner para no dejar que alguien duerma en su hogar. Cuando Abraham, el líder de la emuná, el padre de la emuná, de la fe, nos muestra, nos da el perfecto ejemplo de lo que es la hospitalidad, un ejemplo que todos debemos seguir y que por supuesto hoy en día se hace muy difícil, entiendo, por el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos y el miedo que se le mete a las personas, pero Yahweh nos manda a ser piadosos, a ser caritativos, a mostrar amor, el amor fraternal, dar de comer al hambriento. Entonces no se trata de pasar hambre usted, se trata de no hacer que otras personas pasen hambre, que si usted ve a alguien hambriento, aliméntelo. Ahora bien, si usted solo tiene un plato de comida y está ayunando, dele el plato de comida a la persona que tiene hambre, porque de por sí usted está ayunando. Entonces ahí la idea sería, usted no come, pero esa comida que usted no está comiendo se la puede dar a una persona que normalmente no come. Pero otra forma de verlo también es que no necesariamente tiene que dejar de comer usted. El punto es que usted haga el bien, que usted haga lo que Yahweh manda. Entonces si usted tiene comida y puede separar una parte, una porción para alguien que tiene hambre, hágalo. Eso es ayuno. ¿Por qué? Porque así está prohibiéndole a la carne tener control, porque la carne es la que le va a decir, no, no regale porque le va a hacer falta, no dé porque se va a quedar sin algo, no haga esto porque le van a hacer mal, uy, no deje entrar a la persona a la casa porque le van a robar, etcétera, etcétera. Entonces, dice, es compartir tu lejem con el hambriento y llevar a tu casa a los pobres, vestir a tu prójimo cuando lo veas desnudo, y no ignorar a tus parientes, no ignorar a tus parientes. Eso yo creo que le llega a un montón de gente, porque hoy en día también ese es otro problema que tenemos, que muchas familias son divididas de muchas maneras por la forma en que se actúa hoy en día y se piensa en la sociedad. Entonces, no ignorar a tus parientes. Si hay un pariente que necesita su ayuda, ayúdelo. Si hay un pariente que le ha pedido ayuda, ayúdelo. Si hay un pariente que tiene hambre, dele de comer. Antes de eso decía, a tu prójimo cuando lo veas desnudo, darle de vestir. Si usted ve a alguien que tiene frío, dele algo de ropa. Muchos de los que me escuchan, yo sé que tienen ropa que nunca se la ponen. Y a veces a nosotros nos cuesta, ¿verdad?, tomar el tiempo para sacar ropa que no usamos para poder dársela a alguien que esté necesitando. Y ahora bien, no estoy diciendo ropa que no sirva, ¿verdad? Estoy diciendo tal vez algo que no estén usando que puedan dárselo a otra persona, pero debemos ser capaces de regalar algo que nos guste muchísimo. A mi punto es, no deberíamos regalar algo que queremos desechar, porque creo que es obvio, regalarle a alguien algo que usted está desechando es como regalar algo que para usted es un desecho. Ahora, yo entiendo que para la otra persona puede ser algo muy valioso, y por eso digo, si es el caso, háganlo así, pero hay que entender que hay momentos en la vida en los que hay que dar algo que necesitamos o que pensamos que necesitamos, hay que dar algo que nos gusta mucho, que queremos mucho, hay que sacrificarlo, y eso es el verdadero ayuno. Decirle a la carne, no, un momentito, pero esas emociones que estoy sintiendo tienen que detenerse porque tengo que actuar según el Todopoderoso me lo dice. Entonces, dice aquí el versículo 8, entonces tu luz despuntará como el alba y tu curación brotará con rapidez. Entonces las personas que ayunan para ser sanados tienen que ayunar como lo dice Isaías 58 si quieren recibir sanidad, que quede claro. Y tu curación brotará con rapidez, tu vindicador marchará delante de ti, la presencia de Yahweh será tu retaguardia. Entonces cuando llames, Yahweh responderá. Cuando clames, Él dirá, aquí estoy. Si eliminas el yugo de tu medio, la mano amenazante y el habla perversa, la mano amenazante, el yugo, el ponerle yugo a otras personas, el querer esclavizar a otras personas, el querer poner a otras personas debajo suyo, el querer que lo vean para arriba, etc. Dice, si ofreces tu compasión al hambriento y sacias a la criatura con hambre, entonces tu luz brillará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Así es como habla el Padre de la nueva Jerusalén, del nuevo mundo que el Padre va a hacer, en el cual el sol va a brillar 7 veces más y la luna va a brillar como el mediodía. O sea, la noche, lo más oscuro que va a ser en la noche va a ser como el mediodía hoy en día. Entonces, qué interesante que aquí lo que está diciendo es que si ayunamos correctamente, vamos a poder experimentar en esta realidad, en este mundo, en este tiempo y en esta vida, una porción de lo que va a ser la vida eterna, de lo que va a ser la realidad espiritual, celestial, lo cual es sorprendente, por supuesto, ver que podemos experimentar aquí en la tierra una parte de lo que vamos a experimentar en la vida eterna. Dice, Yahweh te guiará siempre, saciará tu sed en los sequedales y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarás los cimientos echados en generaciones pasadas y te llamarán reparador de muros caídos, restaurador de sendas para habitar. Ahí después continúa con el Shabbat, pero como eso no me lo preguntaron, voy a cambiar ya porque ya hablé bastante. Entonces vamos con una pregunta más.